Sí, Quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya-Yala, noviembre 15, 2003, Colombia. Comunicado a la Santa Sede, el Vaticano, Roma, Italia, Su Santidad Papa Francisco. En asamblea plenaria de la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya-Yala, reunidos en la María Piendamo, Cauca, y en el espíritu de la libre determinación de los pueblos indígenas, igual a los otros pueblos, hacemos un llamado a su oficina para que aclare y se comprometa a rectificar los asuntos que aquí presentamos, con la intención de avanzar deliberadamente hacia el fin de la era del colonialismo y hacia la descolonización por lo largo y ancho de todo nuestro continente de Abya-Yala, y con el mandato de la liberación espiritual de emerger del esquema de denominación que ha sido normalizado y justificado por la doctrina del descubrimiento de la cristianidad hace más de 520 años en este continente de Abya-Yala. Los pueblos y naciones indígenas de Abya-Yala, aquí recordamos a su oficina. En la 11ª sesión de Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se presentó la siguiente recomendación. El Foro Permanente recuerda el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en que se afirma que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. En todo el mundo, los colonizadores han aducido justificaciones jurídicas y políticas para desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, privarlos de derechos y derogar sus derechos, como por ejemplo la doctrina del descubrimiento, la doctrina de la dominación, la conquista, la doctrina de terras nuis o la doctrina rial. Si bien estas doctrinas nefandas se favorecieron para justificar la adquisición de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, implícito en ella habían postulados más amplios que se tomaron como base para afirmar la autoridad y el control sobre las vidas de los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. Los colonizadores consideraron a los pueblos indígenas salvajes, bárbaros, pocos evolucionados, inferiores e incivilizados, y usaron estos conceptos para someter, dominar y explotar a los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. El Foro Permanente exhorta a los estados a que repudien estas doctrinas como base para denegar los derechos humanos de los pueblos indígenas. En consecuencia y en cumplimiento de la recomendación anterior del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se reunió en el territorio Otam en abril 2013 una conferencia internacional organizada en el marco del tema del desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento. Al presentar y ratificar la declaración Abya-Yala, que fue emitida por esta Conferencia Indígena Continental, la plenaria de la Quinta Cumbre Continental Indígena del Abya-Yala ha tomado en cuenta el asunto en su agenda, y preocupados por los comentarios recién hechos acerca de la disputa entre Argentina y la Gran Bretaña sobre la jurisdicción territorial de las Islas Malvinas. En el discurso de la revisión de la historia y de los conflictos y las violaciones criminales actuales de los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, que se encuentran en la base de los pogromos que permite la persecución política de nuestros pueblos originarios,
disfrazadas de sistemas legales bajo el mandato de la doctrina del descubrimiento, con la intención de abordar las cuestiones de violaciones de derechos humanos, en particular el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, con el fin de instruir medidas correctivas colectivas en el rechazo de la doctrina del descubrimiento, ya que la doctrina continúa sirviendo como una manta de camuflaje para la patología que para la colonización, que deforma y viola el espíritu y el bienestar de nuestra humanidad común. Nuestra posición es que el Estado del Vaticano, la Santa Sede y su santidad, el Papa Francisco, deberá tomar las medidas adecuadas y llevar adelante un proceso de responsabilidad internacional por el papel que la Iglesia Católica ha jugado en el origen y autoría intelectual de las violaciones de derechos humanos que siguen siendo normalizadas por la doctrina del descubrimiento. Exhortamos su santidad a hacer comentario público en repudiación de la doctrina del descubrimiento y en clarificación de las contradicciones aquí documentadas. Asamblea Plenaria de la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. Gracias. Bueno, para continuar con la agenda y después de darle lectura